voy a hablar hoy de Daniel. Y una de las historias más impactantes, que más nos puede gustar, podríamos decir, al leer la Biblia, es Daniel en el foso de los leones. Es más, en la escuela dominical, una de las historias favoritas para contar a los niños es esta, porque realmente a quien no le gusta contar lo que Dios hizo en la vida de Daniel en ese momento, ¿no? Cómo cerró la boca de los leones y ni un rasguño, ni un bocadito le dieron a Daniel. Pero yo tengo una pregunta. La obra que pasó allí, dentro, ese milagro, ¿fue obra de Daniel? Evidentemente, es una pregunta que todos sabemos. No fue obra de Daniel. Pero tengo otra pregunta. Aunque esa obra no fue de Daniel, porque es Dios quien hace los milagros y es Dios quien hace las cosas sobrenaturales, pero ¿tuvo algo que ver la vida de Daniel para que ese hecho ocurriera? ¿Quién era Daniel? Pues la Biblia nos relata quién era Daniel. Dice que el rey Nabucodonosor sitió Jerusalén, ¿vale? Y allí, con todo su ejército, formó la de San Quintín. Se llevó cautivo al pueblo y entre los cautivos estaba un joven, Daniel, ¿vale? Pero pasaron años y allí, en Babilonia, cautivo, llegó otro rey, el rey Darío. Y la Biblia nos dice que Daniel ganó el favor de este rey, del rey Darío. Y que, como ganó su favor, quiso ascenderlo. Y como quiso ascenderlo, levantó celos y levantó envidias de los demás, digamos, la Biblia nos habla de sátrapas y gobernadores, ¿vale? Entonces levantó celos y envidia. Y el versículo 3 dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Había en Daniel un espíritu superior. ¿A qué espíritu se refiere? Este no es otro que el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios estaba sobre Daniel. El Espíritu de Dios estaba en Daniel. Y Daniel sabía en qué posición Dios lo había puesto. No creo que con lo que Daniel había visto en su juventud, ¿no? Cuando entraron, sabemos que sitiar una ciudad es una guerra, entonces son muertes y también son pérdidas. La Biblia habla de las puertas quemadas, los muros destruidos y el templo saqueado, ¿no? Entonces los ojos de Daniel tuvieron que ver cosas muy feas. A pesar de eso, sabía Daniel dónde Dios lo había puesto y el Espíritu de Dios estaba sobre Daniel. ¿Y sabéis en quién está el Espíritu de Dios? En las personas espirituales. Daniel era una persona espiritual y buscaba las cosas de Dios. Y esto lo llevó a saber que a pesar de, Dios lo había puesto en ese lugar. ¿Sabemos tú y yo en qué posición nos ha puesto Dios? Vivamos en Jerusalén o vivamos en Babilonia, ¿sabemos en qué posición te ha puesto Dios? Si vivimos en Jerusalén, vivimos con los nuestros y acomodados. Si vivimos en Babilonia, estamos cautivos, pero aún así, ¿sabemos en qué posición Dios te ha puesto? El versículo 5 dice: no hallaremos ocasión alguna para acusarle. Podríamos decir que Daniel era un ciudadano ejemplar. Habían observado minuciosamente la vida de Daniel y no le pillaron ni en esto. No le pillaron ni una. Podríamos decir que era un ciudadano ejemplar. Nunca se saltó un stop. Nunca fue mirando el móvil mientras conducía. Me imagino a Daniel
Estas personas que se guardan el papelito en la mano o en el bolsillo hasta que no encuentren una papelera, porque sabe que tirar al suelo está mal, ¿no? Cosas así. Así era Daniel. Me imagino a Daniel, una persona que sabe que si no te corresponde una ayuda, no hagas trapicheos para esa ayuda, ¿no? Cosas así, cosas tan prácticas, pero tan de testimonio. Y él era de testimonio. Así era Daniel, un ciudadano ejemplar. Ahora, nosotros, tú y yo, también somos observados constantemente y más de lo que creemos. Incluso algunas veces nos observan con la cosa de a ver en qué lo puedo pillar para decirle, tú, el que dices que, el cristianito, ¿es verdad? Somos observados. Y si nosotros nos tuviéramos que examinar hoy, esta tarde, ahora mismo, pararnos y decir, me voy a examinar, ¿soy yo un ciudadano ejemplar? ¿Soy yo de estos que no me pueden pillar ni en esta? ¿Que no me cogerían ni una falta? Complicado, ¿verdad? Pero a eso estamos llamados. Amén. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. Amén. Irreprensible, sencillo, sin mancha. Amén. Ellos sabían que por ese lado no lo iban a poder pillar, así que tenían que buscar otra manera de pillar a Daniel. Y esta fue en la ley de su Dios. Era la única manera donde Daniel podía fallar un poco a los ojos de ellos. Le propusieron al rey. Fueron al rey Darío y le dijeron, mira, ¿qué te parece si haces una ley en la que por 30 días nadie puede orar a otro Dios que no sea a ti mismo, al rey Darío? Evidentemente, la vanidad del hombre hizo que ese rey ni siquiera pensara en las consecuencias, sino que del tirón dijo, sí, me parece buena idea, que todos me alaben a mí durante 30 días. Y así se hizo. ¿Cuál fue la reacción de Daniel? La Biblia nos lo dice. Dice que Daniel, cuando supo esto, entró en su casa, abrió las ventanas, se arrodilló, oró a Dios y dio gracias a Dios. En ese orden. Entró en su casa, abrió las ventanas de su habitación, oró, dio gracias, se arrodilló, oró y dio gracias. Y había una determinación en Daniel. Él lo tenía muy claro. Cuando escuchó esta ley, la determinación de él era, pase lo que pase, venga lo que venga, Dios ha sido fiel conmigo desde mi juventud. Yo seré fiel con Dios. Esa era la determinación que había en Daniel. Y yo he pensado en esto, ¿no? Porque dice que Daniel lo hacía no una, no dos, sino hasta 3 veces al día. 3 veces al día. Y yo pensaba en esto y decía, nosotros, la gente, normal que no es Daniel, ¿lo haríamos hasta incluso 3 veces al día? Porque cuando nosotros nos encontramos con una situación, no así, evidentemente, pero algo que pudiera parecerse a esto, quizás no habéis pensado en que yo en vez de 3 veces oraría una, ¿no? O en vez de abrir las ventanas, las hago con las ventanas cerradas. Intento buscar a Dios de alguna manera, pero poniendo mis límites, porque eso de que te tiran a un foso de leones, en verdad, da yuyu, ¿no? Pero Daniel no, él había tomado la determinación en su corazón. Dios ha sido fiel conmigo, yo voy a ser fiel con mi Dios, el Dios único y verdadero. Y así lo hizo. A pesar de las consecuencias, abrió sus ventanas, se arrodilló, oró y dio gracias. Y hay una frase que los babilonios habían observado en Daniel y lo expresaban con esta frase. La frase era esta:
el Dios al que continuamente sirves. Esa era la frase. Cuando se dirigían a Daniel, incluso el rey Darío, cuando se dirigió a Daniel, le dijo: el Dios al que continuamente sirves. No les decían o no les dijeron el Dios al que de vez en cuando vemos que tú sirves, ni tampoco el Dios al que sirve cuando es conveniente, o el Dios al que sirve cuando tienes trabajo. Tampoco le decían el Dios al que yo veo que tú sirves cuando estás sano, o el Dios al que yo veo que tú sirves cuando quizá eres comprendido en tu iglesia, ¿no? Continuamente sirves, siempre, siempre. ¿Os hace pensar esto? ¿Y qué es servir a Dios? Servir a Dios es hacer cosas en la iglesia, es estar activo en el nombre de Dios, hacer cosas para Dios. No necesariamente, ¿vale? Servir a Dios yo creo que tiene que ver más con el tener una vida de oración a Dios. Eso es lo que veían en Daniel, por eso sabían que servía a Dios, porque su servicio era al rey y a Babilonia, no era al pueblo de Dios. Pero sabían que servía a Dios porque Daniel oraba, tenía una vida de oración. Y no solamente eso, sino que sabían que servía a Dios porque obedecía la palabra de Dios. Él se mantuvo firme, obedecía la palabra. Pero aparte, como dijimos antes, tenía una vida piadosa, daba testimonio. Entonces yo creo que servir a Dios continuamente no necesariamente es hacer cosas en la iglesia, porque tú puedes no hacer nada en la iglesia, pero estás sirviendo a Dios con tu vida. Amén. Sabemos que el 2020 fue un año complicado y que el mundo se paralizó, ¿es verdad? Y que las actividades de la iglesia también se paralizaron. Y sabemos también que hubieron creyentes que no pudieron seguir adelante porque estaban desenfocados. Pensaban que servir a Dios era hacer cosas para Dios. Y no sabían que la identidad no está en lo que haces, sino en lo que eres. Amén. Nunca en lo que hacemos, pero sí en lo que somos. ¿Y quiénes somos? Hijos del Dios verdadero, del Dios viviente. Amén. Hay una cosa que me llama la atención de lo que hizo Daniel cuando abrió sus ventanas. Se arrodilló, oró y dio gracias a Dios. Y yo me pregunto, ¿qué razones tenía Daniel para dar gracias a Dios en estos momentos? Porque realmente era una situación muy complicada y se le venía encima unos cuantos leones hambrientos. Entonces, ¿por qué le daba gracias a Dios en estos momentos, Daniel? Él había sido cautivo desde su juventud y ahora, de mayor, a punto de ser devorado. ¿Es razón eso para dar gracias? ¿Sabéis qué? Que Daniel no se sentía víctima en medio de las circunstancias, sino que se sentía libre en la presencia de Dios. ¿Amén? Él no era una víctima de las circunstancias. Él estaba libre en la presencia de Dios, porque viniera lo que viniera, sabía que era porque Dios lo iba a permitir. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Yo recuerdo que cuando yo me convertí, había una persona, Cari, que me cuidaba, ¿no? Era recién convertida y entonces ella llevaba ya unos años y ella me cuidaba. Y ella me decía, hay que darle gracias a Dios en todo. Y yo había cosas que no entendía todavía. Y le decía, bueno, y si me caigo y me parto un brazo, y ella me decía, le das gracias a Dios porque no te ha partido los dos, solamente uno. Y que realmente el texto que hemos leído es eso. Dice, da gracias a Dios en todo, en cualquier circunstancia, sean buenas o sean menos buenas. Amén. El capítulo 6:13 dice,
que cuando fueron a delatar al rey, ¿no?, a Daniel delante del rey, ellos dijeron esta frase: Daniel, que es el de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste. Y repito, Daniel, que es de los hijos cautivos de Judá, y lo enfatizaron esto, enfatizaron que Daniel no era de Babilonia, que no era de ellos, vamos, que era un extranjero, y lo enfatizaron como algo malo. Pero ¿sabéis qué? Que era una realidad, era verdad. Daniel no era de Babilonia, y yo creo que a él ni le importaba que le dijeran eso, porque él tenía claro cuál era su identidad como hijo de Dios. Yo soy judío. Y nada más llegar a Babilonia, el rey Nabucodonosor, el primero que hizo un programa de despersonalización increíble. Él cogió a unos cuantos jovencitos judíos y quiso cambiarlo, quiso amoldarlo a las costumbres de ellos. En cambio, la Biblia nos dice, entre esos jovencitos estaba Daniel, y la Biblia nos dice que él no se contaminó de la comida del rey. No lo hizo. Daniel no se contaminó, sino que en vez de convertirse a sus costumbres, se mantuvo en quién era. Yo soy judío, yo sé cuál es mi identidad. Habían pasado 70 años ya, desde que llevaron a Daniel cautivo hasta que le iban allá en el foso de los leones, 70 años. Pero él se mantuvo firme. Yo sé quién soy. Amén. Hubiera sido más fácil realmente ceder, porque al fin y al cabo Jerusalén quedaba atrás, era como el pasado, ¿no? Yo sí, soy judío, pero ahora estoy aquí, ¿no? Y podemos caer algunas veces en eso, en pensar, bueno, sí, yo soy hijo de Dios, pero complicado, contracorriente, ¿eh? Es complicado. Es verdad, yo soy hijo de Dios, pero si todo el mundo lo hace, a lo mejor es que tampoco es tan malo, o a lo mejor es que, yo qué sé, ¿no? Podríamos pensar, pero no olvidemos nunca quiénes somos, ¿vale? Hijos de Dios. Así que yo creo que sí, que la vida de Daniel contó para que Dios decidiera cerrar la boca del león, de los leones, no sé cuántos serían. La vida de Daniel contó. Llevar una vida de búsqueda de Dios contó para que Dios tomara esa decisión. ¿Y sabéis por qué? ¿Por qué Daniel llegó victorioso ahí? Porque tenía reservas. Mi padre, cuando estaba en la UCI, sabéis que ahí se le puede visitar 3 veces al día y un ratito. Y él es muy apurado para tener que llamar al timbre y pedir que le den agua. Entonces, cuando nosotros ya nos íbamos, le decíamos, papá, ¿quiere que un vasito de agua antes de irnos? Y él decía, no, yo tengo aquí mi suministro. Y hacía así con la sábana y tenía una botella de agua que él se había buscado y se la guardaba para cuando llegara el momento de la sed, ¿vale?, no tener que estar mendigando agua, sino que él ya le daba su lingotazo. Y yo pensaba en esto, ¿no? Y yo decía, es que es tal cual, es así. Necesitamos nuestras reservas, necesitamos nuestra vida de oración, necesitamos esa actitud de obedecer lo que Dios dice en su palabra. Esa cosa de decir, voy a intentar dar testimonio, porque soy hijo de Dios. Todo lo que Daniel tenía, eso es reserva para cuando llega el momento de la prueba y la boca de los leones, Dios haga así. Este es mi hijo y aquí nadie lo toca. Amén. Pero para salir victorioso necesitamos reserva. Necesitamos ese suministro, como decía mi padre, esto es mío. Me lo he ganado yo. Con una vida. Amén. Consejos pastorales en ese momento vamos a necesitar y son buenos. Hermanos, que nos levanten las manos y que oren por nosotros, lo vamos a necesitar y es bueno, gracias a Dios por esos hermanos.
pero lo que te lleva a salir victorioso de la prueba es tu reserva con Dios, lo que tú hayas vivido con Él diariamente. Amén. Y ya terminando, la vida de Daniel estuvo desde el principio y hasta el final anclada en Dios. ¿Cuál es el propósito de un ancla? El propósito de un ancla no es librarte de la tempestad, de los vientos fuertes. Ese no es el propósito del ancla. El propósito del ancla es mantenerte firme en medio de la tempestad y del viento fuerte. Ese es el propósito del ancla. Así que es verdad que vendrán tiempos difíciles, vendrán bocas de leones y vendrán vientos como tuvimos el otro día, que volaba todo y se llevaba todo. Vendrán. Pero si estamos anclados en Cristo, nuestro barco no va a la deriva. Amén. Nuestro barco no va a pique. ¿Quién es tu ancla? ¿O cuál es tu ancla? Hay personas necias que se piensan que su ancla es el dinero, el tener una buena economía. Y piensan que con eso, mientras haya dinero, de aquí no me mueve nadie. Tengo para todo. O hay personas que piensan, y a lo mejor están menos equivocados, pero siguen equivocados, que su ancla podría ser pues una persona, su media naranja, podríamos decir, ¿no? El amor. Alguien que te complemente. Pero no. Porque ¿sabéis qué? Que esa otra persona es persona como tú y también necesita estar anclado. El único ancla que realmente hace que nuestro barco no vaya a pique es Cristo. Es Dios. Es esa reserva diaria. Amén. Y ya para terminar me gustaría leer el capítulo 6 de Daniel, claro. 25, capítulo 6, 25 al 27. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habían en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y Él libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Amén. Amén. Mantenernos anclados en Cristo acerca a las personas que nos rodean a Dios. Porque tú sales victorioso de tu prueba, pero también hay personas que te observan y ven el poder de Dios en ti. Amén. Y lo curioso es que el rey Darío era un rey pagano. Adoraba a muchos dioses. Un rey pagano. Alguien que no... Y de repente, por esto que pasó, dijo estas palabras. Incluso predicó al pueblo. Le dijo: a partir de ahora, aquí adoramos al Dios de Daniel, que es el Dios verdadero, el Dios vivo, el Dios viviente, el Dios que ha librado a Daniel de la boca de los leones. Amén.